Hola a todos y a todas, mi nombre es Florencia Cristófoli, soy licenciada en Psicología y espero poder acompañarlos y acompañarlas junto a Marcela en esta invitación que nos hace el Departamento de Políticas de Género del gremio para poder profundizar, acercarnos, revisar las propuestas que nos hace la Ley de Educación Sexual Integral, pero haciendo especial hincapié en el desafío que les implican sus roles como delegados y delegadas, en tener que verificar el cumplimiento de la normativa, en tener que ser sostén y apoyo de sus compañeros y compañeras, y en tener que habitar los espacios educativos por los que ustedes circulan, ¿no? Entonces, muy agradecida de estar con ustedes. Esta modalidad me hace que arranque a hablarle a una computadora, algo un poco raro en la educación, pero espero que a medida que vaya recibiendo los trabajos escritos pueda ir familiarizándome con sus nombres, con sus maneras de pensar, de sentir, así que ahí voy a sentir un poco más el intercambio entre ustedes y que seguramente se profundizará en alguna reunión virtual que haremos. Pero bueno, ahora me toca comenzar en estas circunstancias. En esta oportunidad, si bien Marcela ya estuvo hablándoles acerca de unos artículos de la Ley de Educación Sexual Integral, este encuentro tiene que ver con volver la mirada hacia adentro, tener un rol más introspectivo, porque vamos a hablar acerca de nuestra propia educación sexual. Con Marcela decimos que todos y todas hemos recibido alguna educación sexual, incluso quienes dicen yo no tuve, ¿no? El silencio también es una manera de decir algo acerca de algo. Así que en este encuentro traemos algunos ejes para poder pensarnos a nosotros y a nosotras mismas. Les voy a compartir un pequeño power para que ustedes puedan seguir lo que yo digo. Todo lo que voy a enunciar está en la clase escrita, así que los y las invito también a volcarse, a volver a esas clases para profundizar en estas cuestiones y encontrar algunos recursos audiovisuales que van a hacer más amena esta clase. Bien, voy a compartir el Power y vamos a empezar este segundo encuentro hablando acerca de la palabra sexualidad. Como podrán ver, tanto Marcela como yo mencionaremos en muchas oportunidades la palabra sexualidad y una de las cosas que nos preguntamos es, ¿entendemos todos y todas lo mismo cuando decimos sexualidad? Probablemente no. Entonces quisimos traerles una definición de la Organización Mundial de la Salud para que estemos todos en la misma página, digamos, cuando hablamos de sexualidad. Vamos a repasar esta definición que está en esta diapositiva. La Organización Mundial de la Salud en el año 2006 nos dice que la sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de la vida, que abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación de género, la orientación sexual. Nos va a decir que se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, etc. Y nos dirá que la sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, legales, culturales, religiosos, etc. Vamos a desglosar un poco más esta definición, que puede ser muy compleja porque abarca muchísimas dimensiones. Por un lado decimos que es un aspecto central del ser humano porque por el simple hecho de nacer humanos nacemos como seres sexuales. No hay persona que no participe de este hecho fundamental que tiene que ver con nacer inscriptos en alguna categoría que después veremos cómo se modifica o se admite modificaciones. Pero por el solo hecho de nacer personas, nacemos como seres sexuales. Decimos que abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad. Decimos que desde que nacemos hombre y mujer existen patrones culturales e históricos que van definiendo lo que debemos ser y los comportamientos que debemos tener. Sin embargo, la historia nos demuestra que esto no es algo estático, sino que en el transcurso de la vida las personas
pueden ir cambiando y redefiniendo sus gustos, preferencias, con quién y cómo quieren relacionarse, etc. Por otro lado, decimos que la sexualidad se vivencia y se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, actitudes, valores, prácticas. Con esto queremos decir que la sexualidad no es solo genitalidad, no es solo el acto penetrativo para llevar a cabo la reproducción, sino que siempre que estamos poniendo en juego nuestra persona, estamos poniendo en juego nuestra sexualidad. Desde silencios, fantasías, cómo nos comportamos con otros, con otras, el respeto que tenemos hacia otros y otras, todo eso tiene que ver con la sexualidad. Y por último, decimos que está influida por factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, etc. Para mencionar un ejemplo concreto, nosotras nos preguntamos, antes de la existencia de la ley del matrimonio igualitario, el hecho de que el derecho no amparara estas formas de unión amorosa, ¿qué nos está transmitiendo acerca de ello? ¿No? ¿Por qué las uniones heterosexuales constan de una serie de garantías y derechos, mientras que las uniones homosexuales no? ¿Por qué? Algo nos está transmitiendo ello. Este era un simple ejemplo para mostrar que también las categorías legales sirven para darle estatuto a algo, otorgarle garantías, derechos, que de otra manera no lo tendrían. Entonces la sexualidad también está influenciada por estos aspectos. Por último, vamos a decir que la sexualidad se relaciona con el modo particular de habitar el cuerpo sexuado en una etapa de la vida, en un momento social y en una cultura. Por eso es muy difícil que encontremos dos maneras de construir la sexualidad igual, ¿no? Podríamos decir que existe una sexualidad por tipo de persona, porque abarca esta complejidad y diversidad de aspectos. Decimos que desde un punto de vista íntimo involucra el mundo de las emociones, porque devenir sujetos sexuales muchas veces implica frustración y dolor. Pensemos en esa etapa de la adolescencia, adolecer algo, ¿no? Como ahí hay todo un cimbronazo con respecto a la sexualidad, y todas las emociones que involucra. Y desde un punto de vista social, vamos a encontrar que cuando llegamos a este mundo ya existen una serie de ideas que tradicional, histórica y culturalmente nos dicen cómo tenemos que ser hombres, cómo tenemos que ser mujeres, atribuyéndole a cada género papeles, ideas, conductas que dictan cómo cada persona debe vivir su sexualidad. No me quiero adelantar mucho, pero así como esto es cultural e históricamente construido, también puede ser modificado y deconstruido. Bien, pensando un poco en cómo nos impacta la educación sexual, vamos a decir que el trabajo de enseñar tiene una similitud muy importante con el trabajo de curar. Quienes trabajan en educación y en salud, si bien cuentan con herramientas teóricas para poder ejercer su rol, vamos a decir que su instrumento básico es su propia persona, con emociones, afectos, cuerpos, experiencias, traumas, alegrías, y que muchas veces ponemos el cuerpo y el alma de muchas maneras que a veces ni percibimos, ¿no? El hecho educativo ocurre en el encuentro inmediato entre quien ejerce el rol docente y el alumnado, ¿no? Entonces, en este encuentro vamos a decir que la educación sexual integral no solo se explicita en los contenidos curriculares, la información, lo que decimos, sino que también abarca gestos, abarca actitudes, abarca maneras de aprobar o desaprobar, maneras de escribir, de dirigirnos a otros y a otras, abarca un mundo de situaciones que no solamente tienen que ver con lo que decimos, ¿no? Por eso también vamos a decir que los contenidos de la educación sexual, al haber todos recibido una educación sexual, al implicar un encuentro con el otro y al ser nosotros mismos nuestros principales instrumentos de trabajo, decimos que los contenidos de la educación sexual son conmovedores y no nos son neutros. ¿Qué quiere decir? Nos interpelan como personas.
El modo en que cada persona es o se siente, como cada quien vive su identidad de género, su orientación sexual, generan emociones que pueden estar ligadas a la simpatía, a la empatía, al rechazo, a la intolerancia. Entonces, vamos a decir que ninguno de los temas de la educación sexual integral deja de impactar en la propia experiencia subjetiva, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué nos pasa? Los y las invitamos a abrir la pregunta, ¿qué nos pasa con las propuestas de la educación sexual integral? ¿Algún tema en particular nos genera duda, temor o rechazo? E inmediatamente a partir de reconocer una respuesta a estas preguntas, debemos preguntarnos por nuestros propios supuestos, nuestras ideas y nuestros saberes acerca de la sexualidad. Es un desafío al que los y las invitamos. Esto de lo que hablamos, esto que transmitimos, que se nos escapa por los poros todos los días, tiene que ver con un contenido que hemos recibido en algún momento. Un contenido, una experiencia, una emoción. Entonces los y las invitamos a revisar estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dije al principio, no hay dos sexualidades que sean iguales, y no es lo mismo haber crecido en un medio rural que en la ciudad, en la época de pleno auge del hipismo o en otra época más estricta y represiva, como en las épocas que ha vivido la Argentina con respecto a la dictadura. Entonces cada uno ha construido una manera de ser sujetos sexuados distinta. Todas las personas tenemos certezas, pero también tenemos inquietudes, temores, dudas, temas tabú y demás. Esta es una invitación a revisar estas cuestiones. ¿Por qué es importante revisar estas cuestiones? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver que yo revise lo que soy, lo que recibí, con lo que me propongo dar y enseñar? Porque nosotros decimos que es interesante, es importante distinguir qué enunciados vienen de la opinión personal y tender progresivamente a hablar desde otro lugar que no sea ese. Porque nuestro rol está enmarcado en una institución, la escuela, que tiene que acompañar el proceso de desarrollo afectivo, sexual en la niñez y adolescencia, pero no desde la opinión de cada uno de sus integrantes, sino dentro del marco normativo nacional que establece propósitos y contenidos claros, y que actualmente tiene la responsabilidad de hacer de la educación sexual integral su tarea. Entonces, para empezar un poco a desglosar esta complejidad, este entrecruzamiento entre todas estas cuestiones que vamos diciendo, vamos a decir que nos encontramos ante una escena bastante compleja. En primer lugar, vamos a decir que, vamos a ver el primer supuesto, el que está arriba, siempre partimos de algún saber que se presenta como no exhaustivo, como inacabado. Todas las personas a lo largo de la historia vamos construyendo miradas, pensamientos, posicionamientos, concepciones y teorías sobre nuestra sexualidad. Estas afirmaciones, que muchas veces pueden ir cambiando y van cambiando a lo largo de la vida, son nuestra guía para vivir la sexualidad y para enfrentar las realidades que se nos presentan. Pero, como venimos diciendo, son mis propios principios y al ser míos no puedo asignarles valor de universalidad. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo que sí tiene que ver con la sexualidad. Por ejemplo, están dos personas viendo una película romántica y con algún toque trágico, y algunas personas pueden largarse a llorar y otras no. Bueno, sin duda que a cada una le tocará una fibra distinta a esa película. Entonces, ¿podemos decir que todos y todas deberían llorar ante esa misma película? Y no, porque a mí me tocó esa fibra sensible que tiene que ver con mi historia, con mis memorias, mis alegrías, mis penas. Entonces no puedo darle carácter de universal. Lo mismo con los contenidos de la sexualidad, ¿no? Distinguir un poco qué es lo propio
cuál es la opinión, el sentimiento y la percepción propia. Por otro lado, el segundo supuesto en esta gran complejidad es que existen certezas o acuerdos que marcan el camino hacia lo que debe ser la educación sexual integral. Como vimos en el primer encuentro, ciertos acuerdos internacionales y nacionales que se plasman en las leyes, declaraciones y convenciones nos marcan el camino hacia lo que es un estado de ampliación y reconocimientos de derechos humanos. Es por esto que, si bien uno tiene sus ideas, también existe todo un universo legal y normativo que nos marca ciertos derechos que son universales por más que no estemos de acuerdo. Y entre esto que sabemos y esto que nos dicen las leyes, la tercera complejidad de esta situación es que en el intermedio entre lo personal y lo que dicen las leyes está el lugar del aprendiente, de ese niño, esa niña, ese adolescente que también nos puede enseñar muchas cosas y cuya palabra debemos escuchar. Entonces, la complejidad de la educación sexual integral implica reconocer que es un tema sobre el que hay muchas certezas, pero sobre el que no está todo dicho, ya que al ser la sexualidad un ámbito estrechamente relacionado con la historia y la cultura, también resta mucho por aprender y se van dando muchos cambios, ¿no? Me gusta esta frase de Graciela Morgade que dice: el gran desafío de la incorporación sistemática de cuestiones de sexualidad en la escuela parece ser la posibilidad de construir situaciones de confianza y respeto por las experiencias del alumnado. No todo es opinión personal, las leyes nos marcan un camino, pero también no se agota la sexualidad en lo que las leyes nos digan y está el lugar del alumnado. Bueno, esa complejidad de factores hay que ir moldeando y hay que ir pensando. Ahora bien, volviendo un poco la mirada hacia nosotros y nosotras mismas, decimos qué factores influyen en la construcción de la sexualidad. En primer lugar, vamos a encontrar a los referentes afectivos más cercanos de nuestra crianza. Ustedes saben que incluso antes de nacer, cuando alguien comienza a fantasear sobre un posible embarazo, empieza a pensar cómo llamará a ese bebé, ya sea niña o niño, según que le indique la ecografía. Cuando el embarazo ya está en curso, la madre ya empieza a pensar cómo vestirá a ese niño o esa niña, con qué jugará, qué espera de su futuro, cómo serán sus vínculos. Ya hay toda un pensamiento que antecede al sujeto, al ser humano, ¿no? Es decir, antes de tomar conciencia de que somos parte de este mundo, ya fuimos pensados y pensadas por otro. Tenemos un primer mapa trazado de las posibilidades de ser y existir, ¿no? A su vez, otra de las cuestiones que influyen en nuestra sexualidad es el discurso cultural sobre los cuerpos y los géneros que imperan un tiempo determinado, ¿no? Y fíjense lo que les vamos a decir, que estos mandatos, estas cuestiones que la cultura nos transmite, se constata, se cuela incluso en aquellos aprendizajes que ustedes piensan que nada tiene que ver con la sexualidad. Vamos a poner el ejemplo, como está en el texto, en la clase escrita, del aprender a caminar, ¿no? Y este ejemplo lo trae Alicia Fernández. Ella dice: quien va a aprender a caminar es un nene o una nena, y quien enseñe estará enseñando a un varón y a una nena y transmitirá, junto a la mano que sostiene y los brazos que esperan esos primeros pasos, va a transmitir un significado de cómo caminan las nenas, cómo caminan los varones, que las nenas no tienen que ser atolondradas, que los varones tienen que ser más rápidos, ¿no? Fíjense, en el acto de enseñar a caminar ya hay algo sobre la sexualidad. Y por último, vamos a mencionar a una de las grandes instituciones que atraviesa la mayor parte de nuestra infancia y adolescencia, que es la escuela. En este punto nosotros trajimos un texto, que está el link en la clase escrita, que es un texto de Graciela Morgade, ¿no? Es un texto en el que ella
analiza los tipos de educación sexual que se han solido brindar en las instituciones educativas. Ella dice que históricamente se educó en sexualidad, es decir, que todos hemos recibido y todas hemos recibido algún tipo de educación sexual. Entonces, dentro de este análisis que ella hace, reconoce ciertos modelos predominantes de educación sexual. Vamos a ir viéndolos juntos y juntas. Uno de los modelos dominantes es el modelo biologista, y tenemos que tener en cuenta que desde estas perspectivas las escuelas creen que abordan la sexualidad si enseñan la anatomía de la reproducción. Se habla de pura biología desligada del mundo de las emociones o de las implicancias del cuerpo en las relaciones con los otros y las otras. Palabras claves de este tipo de educación: aparato reproductor, caracteres sexuales primarios y secundarios, ciclo menstrual. Fíjense que este modelo, a raíz de estas cuestiones, suele enmarcarse en materias como biología, todo lo que tiene que ver también con ciencias naturales, cuestiones desligadas del mundo de lo social, de lo anímico y demás. Otro modelo es el modelo biomédico, que suele complementar al modelo anterior y pone el eje en las amenazas o las enfermedades, ¿no?, de transmisión sexual, es decir, en los efectos no deseados de la sexualidad. El problema, o lo que encontramos en este modelo cuando se vuelve muy predominante, es que la sexualidad aparece aquí como un factor amenazante, no como un proceso potenciador, enriquecedor, de placer, de disfrute, de conocimiento, de encuentro, sino que se resalta lo potencialmente dañino o lo no deseado de la sexualidad. Las palabras claves son métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual. Esas serían las palabras claves. Y el tercer modelo, que es de los dominantes, dice Graciela Morgade, es el modelo moralizante. Este modelo enfatiza las relaciones interpersonales, pero no desde las emociones, las experiencias, los miedos, sino desde lo que implica un deber ser, ¿no? Transmiten una manera preferencial de ser en relación con un otro o con una otra. Una de sus premisas básicas es el control de la propia sexualidad mediante la abstinencia. Y en palabras claves encontramos lo que es el plan de educación para el amor, la castidad, la pureza. Y el plan de educación para el amor suele ser una de las materias, asignaturas, que marcan este tipo de modelo. La intención de estos tres modelos es reducir el cuerpo meramente a lo biológico y dejar en claro que el acto sexual a tempranas edades puede dejar secuelas. Decimos que no, lo estamos negando de ninguna manera, pero también veamos qué cosas quedan por fuera de esto y qué sentidos, significaciones se transmiten de la sexualidad. La autora también expone modelos más novedosos, como el modelo de la sexología, que dice que la educación debe dedicarse a enseñar buenas prácticas sexuales para prevenir disfunciones, contrarrestar mitos o creencias erróneas, y ayudar a explorar los modos personales o compartidos de conocer y disfrutar el cuerpo sexual. Además de este modelo novedoso, se le suma el normativo o judicial, que pone el énfasis en las realidades que atraviesan muchas infancias y juventudes en sus hogares y también en ciertos ámbitos de socialización, ¿no? Y se trata de un enfoque que ya nos empieza a hablar de los abusos sexuales, de las violaciones, de las normativas que lo impiden, cómo abordarlo, ¿no? Pero nuevamente centrarse en este modelo es centrarse en la sexualidad como un factor amenazante, temorizante y que puede llevarnos a graves consecuencias. Lo que la autora propone es enriquecer estas miradas, no dejarlas de lado, pero enriquecerlas con la perspectiva de género, disidencias y derechos humanos, que son perspectivas que amplían las posibilidades de ser, no jerarquizando
cuestiones entre ellas, ¿no? Sino habilitando las pluralidades. ¿Por qué enfoque de género, de disidencias y de derechos humanos? Porque cuando hablamos de sexualidad, que tiene que ver con la cultura, no podemos dejar de lado también las desigualdades que existen en esta cultura occidental patriarcal entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, lo que nos dice Graciela es que el gran desafío es cómo darle un lugar a la sexualidad del alumnado también, cómo no ver en ellos y en ellas pizarras blancas sin contenido, sino rescatar las experiencias de los y las jóvenes. No se trata de desacreditar los enfoques anteriores, pero tomarlos basados en un profundo respeto a la diversidad y a las experiencias construidas, abordando la sexualidad desde la complejidad que lo amerita, no reduciéndola a algunos de los compartimentos que vimos. Con esto vamos cerrando. Ya lo último que pensamos con Marcela son las enunciaciones posibles, llamamos a este apartado. Quisimos traerles 3 ejemplos donde se observa el entrecruzamiento entre lo personal y lo que se imparte o lo que se enseña, ¿no? 3 escenas de la vida diaria, escolar en este caso, en donde se observa el entrecruzamiento entre lo que uno trae y lo que uno enseña. El primer ejemplo que trajimos es el de que todo lo que digo, lo digo desde un lugar. Toda oración que comience con para mí, yo creo, me parece que, entiendo que, se refieren a miradas propias, no representan puntos de vista científicos ni derechos universales. Entonces es muy importante a la hora de hablar con un niño, una niña o un adolescente que podamos aclarar desde dónde se está hablando. Recuerden lo que dije anteriormente, no pretender universalizar lo personal, que lo que yo digo es la última palabra, que lo que yo digo, lo que estoy diciendo, sobre todo cuando es algo que empieza para mí, me parece que, no, que se entienda desde dónde se enuncia, pero teniendo en cuenta, y acá hay que hacer un trabajo de poner un coto a decir todo lo que uno piensa, que en la escuela el lugar que debemos asumir es el de garantes de derechos, no tanto el de transmisión de opiniones, ¿no? Quiero dejar esto porque todos tenemos ideas sobre lo que hay que hacer, no hacer, ser o no ser, pero el lugar en la escuela es el de garantes de derechos. Por eso la invitación a desandar estas propuestas de la Ley de Educación Sexual Integral. Otra escena, otro ejemplo que vemos es que en la escuela suele haber guiones invisibles, ¿no? En la organización de la vida institucional cotidiana debemos pensar en todas las regulaciones, todos los rituales y prácticas que día a día constituyen el diario de la vida escolar, que transmiten visiones acerca de la sexualidad, de lo esperable, lo permitido o lo prohibido. Y en este caso vamos a tomar, hay 3 viñetas en la clase escrita, yo solo voy a leer la primera para que esto no se extienda mucho. Vamos a tomar 3 viñetas que trae Alicia Fernández, una psicopedagoga, psicoanalista, que nos marca algunas, no es contradicciones, pero cómo a partir de ciertas acciones estamos dando a entender otras cuestiones en torno a la sexualidad. Miremos el primer ejemplo que me parece fantástico, que dice: la maestra Patricia es casada, pero en la escuela la llaman señorita. El señor director es soltero, pero no lo llaman señorito. Claro, los varones son señores siempre. Las mujeres, en cambio, para ser señoras, tenemos que ser señoras de algún señor. Y si no nos casamos, somos señoras chiquititas, señoritas. Sin embargo, fíjense que Patricia está casada, pero le siguen diciendo señorita. Entonces, si prestamos atención a estas expresiones que las decimos en el día a día sin pensarlas o reflexionar, notamos que la educación sexual se nos presenta de manera más o menos evidente. Por ejemplo,
Nos estamos dando cuenta de que cuando le decimos señorita a una mujer casada y señor a un hombre soltero, estamos operando bajo la influencia de los estereotipos de género, ¿no? Estamos hablando de marcas en la subjetividad a partir de estar o no estar casada con un otro o una otra. Bueno, hay más ejemplos, los invito y las invito a que lo vean en la clase escrita. Y en tercer lugar, vamos a hablar de la docencia y el permiso al no saber. Transitar estas lecturas, hacer este curso con nosotras, es una invitación a repensarnos, a revisarnos y también llegar a reconocer, habilitarnos para decir, eso no lo sé, ¿no? Es obvio que este enunciado se complejiza en la escuela donde sentimos que tenemos la misión de enseñar, de tener la palabra justa todo el tiempo, y no hablamos de renunciar a convicciones y creencias, no hablamos de eso, pero hablamos de que también nos podemos habilitar a decir, eso no lo sé, eso déjame que lo busco y te digo, déjame que veo qué dice la ley, qué derecho tenés con respecto a eso y te hablo, ¿no? Fíjense lo que dice Graciela Morgade, es un formarse para abrirse a escuchar a otros y otras más que cerrarse a una posición. Formarse para habilitar que emerja la afectividad y la curiosidad, para encarar el trabajo desde el profesionalismo docente y no desde la experiencia propia. Bueno, nosotros les trajimos estos ejemplos. Trajimos esta clase para poder pensar todas esas cosas que hacemos por costumbre en la vida diaria, en la escolaridad, ¿no? Y empezar a revisar algunas cosas que decimos y hacemos de manera inconsciente. Hemos escuchado modos de hablar y referirnos a los varones como poco expresivos, divertidos, mal hablados, y a las mujeres como provocativas, chismosas, estudiosas, pensando en el nivel del jardincito. Cuando decimos que las nenas son más cuidadosas, más sensibles, y solo elegimos a las niñas para que sean secretarias o repartan la merienda, ¿desde dónde estamos operando esas diferencias? ¿Qué ideas, estereotipos de género están funcionando en esa elección? ¿No? Cuando citamos a las familias en los cuadernos, ¿solo nos representamos una manera de familia que sea la de mamá y papá? ¿Cómo convocamos a las familias? ¿Pensamos en otras configuraciones afectivas? Bueno, iremos desandando esto, pero yo me sentiría muy contenta si en este primer encuentro se llevan alguna pregunta por lo propio y lo actuado. Y si pueden encontrar nexos y lazos, mucho mejor. Los leo en la devolución a la tarea, recuerden que es al mail Campú, está todo igual en la clase escrita, así que bueno, nos estamos encontrando en próximos encuentros. Les mando un saludo y muy buena semana.